escuchado esa frase. En algunas Biblias incluso así le ponen Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque aquí vemos la iglesia está empezando y entonces vemos las cosas que los apóstoles hacen, ¿verdad? La enseñanza. Vemos ahí los primeros tiempos de la iglesia, los primeros días ahí en Jerusalén. Luego cómo la iglesia se expande, ¿verdad? Llega y el evangelio es predicado en gentil, se convierte él, viene el Espíritu Santo y los que con él están. Y luego el evangelio empieza a esparcirse por multitud de lugares, ¿verdad? Entonces, por lo general se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero yo quiero que le demos un vuelco un poquito al libro de los Hechos y en lugar de verlo así, quiero que lo veamos como los hechos de la oración, los hechos de la oración de la iglesia. Porque detrás de todo lo que pasa aquí en el libro de los Hechos, de todos estos grandes acontecimientos conforme la iglesia va creciendo, hay una cosa que está ahí detrás, hay algo que está ahí detrás, no es una cosa, pero hay algo que está detrás de todo lo que está aconteciendo, y es la oración. La oración. Hay una oración. Está la oración presente en tantas partes aquí en el libro de los Hechos. Cuando Pablo y Silas están ahí encarcelados, oran y todo, ¿verdad? Se estremece, ¿verdad? Y vemos el poder de la oración. Hay muchos lugares. Y no es una excepción que nos encontremos ahora aquí en este capítulo 1. Quiero que vaya un momento al capítulo 2. Porque en el capítulo 2 del libro de Hechos pasan cosas increíbles. Pasan cosas increíbles. En los primeros versículos que quiero, para que lo vaya teniendo por ahí, tal vez del versículo 1 al versículo 13, viene el Espíritu Santo manifestado en lenguas audibles y lenguas conocidas por todas las personas que estaban ahí presentes. El Espíritu Santo viene por primera vez allá a los creyentes. Ahí vienen, a los que escucharon, creyeron, vino el Espíritu Santo ahí. Se levanta Pedro y predica un sermón, para un mensaje de esos, para que el pueblo entienda, ¿verdad?, quién era Jesucristo. Vea, vamos a ver el versículo 32. Dice 2:32. Ahí Pedro predicando: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. ¿Qué va a pasar con la historia? Ve ahí el versículo un poquito más adelante, versículo 41. Más bien leamos el 38, no 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y ahora noten lo que pasa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos un mover, por llamar una forma, del Espíritu Santo en aquel momento, tan grande, viniendo sobre la vida de las personas, un hombre predicando un mensaje que permite que estas personas, miles de personas, se conviertan, se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Y todavía un poquito más adelante, ahí en los versículos 46, dice: y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia cada día, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Cada día
Santo. Y la iglesia creciendo y multiplicándose. Es algo muy grande lo que está pasando. Luego usted conoce el resto de la iglesia, luego la iglesia ya debe ser tanto que Dios tiene que dispersarlos para que vayan a todos lados a predicar el evangelio. Dios utilizó una persecución en aquel entonces, valga la relación. Estaban todos muy bonitos y muy apiñaditos y juntos en esa mega iglesia de 3,000 personas, tal vez, ahí en Jerusalén, 3,000 convertidos, ¿verdad? Y todos ahí muy lindos, muy juntitos, ¿verdad? Pero el mandato que Dios les da está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, vamos a ir al versículo 7 y 8. Déjame desde el 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el mandato. Este era el mandato. Porque ahí viene el Espíritu Santo, y lo que Dios quiere es: vayan y por todas partes, no solo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esta es la misión del Señor, ¿verdad? En aquel momento los primeros creyentes, ¿verdad? Los primeros cristianos de la iglesia, y los primeros que estaban ahí, estaban pensando: bueno, Cristo vino, sí, efectivamente resucitó y ha estado con nosotros 40 días aquí, se nos ha aparecido y nos ha contado del reino. Y ellos están esperando: bueno, Dios, bueno, Señor, ahora sí, ¿cuándo va a manifestar ese reino? Ellos están esperando, ¿verdad? Ver a su Mesías sentado ahí, gobernando ya sobre toda la tierra, ¿verdad? Y Él les dice: espérense. No es eso lo que quiero, lo que pongan su mirada. Lo que quiero que hagan en este tiempo es: vayan y prediquen, sean mis testigos a todo el mundo. Y este es el mandato de Dios, el mandato del Señor. Ahora, este gran movimiento que vemos ahí en Hechos 2 y luego lo que sucede, no sucede de la noche a la mañana, algo ha pasado antes. Tenemos el mandato del Señor en primer lugar para ser testigos hasta el último rincón de la tierra. Pero también vemos que hay algo antes. Y es una iglesia que está junta, unidos, que están orando. Están orando. Versículo 13 y 14, leamos el 14, nada más dice: todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A veces, ¿verdad?, perdemos un poco de vista más bien la obra que es de Dios, ¿verdad? Y nosotros queremos sustituirla por elementos humanos. Hoy en día, cuando estamos pensando: bueno, ¿qué vamos a hacer para alcanzar gente? Bueno, ahora sí voy a proyectar esta película y voy a hacer qué sé yo, una obra de teatro, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya formas para alcanzar a la gente, sí, pero quiero que usted vea esto. Aquí vemos uno de los movimientos más grandes donde la iglesia empieza. Cristo les acaba de dar el mandato a ellos ahí en el capítulo anterior, y ellos no están pensando en: bueno, voy a hacer una actividad tal vez para jóvenes y así los voy a alcanzar, o voy a hacer una actividad con comida para alcanzarlos. Ellos no estaban pensando tampoco en: bueno, vamos a tener esta obra de teatro y entonces así nos vamos a alcanzar. Ellos estaban orando, y estaban orando, y estaban orando, y estaban orando. ¿Cuándo es que viene el Espíritu Santo? En el capítulo 2, versículo 1, en el día de Pentecostés.
Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos. ¿Cuántos días estuvo Jesús ahí con ellos después de la resurrección? 40. 40 días. 40 días. Luego el Señor sube. El Señor sube. Asciende. Este día de Pentecostés, se da los 50 días después de la Pascua. Aproximadamente. Entonces recuerda, el Señor fue crucificado en la Pascua, está los 40 días con ellos, explicándoles, enseñándoles el reino, y luego asciende. Mientras Él está haciendo, una vez que asciende, la iglesia está orando. Si quieren ver un poquito de eso, en Levítico 23, vamos un poquito allá, para no perdernos. Levítico capítulo 23, del 15 al 21. Levítico 23, del 15 al 21. Aquí nos habla de las fiestas que Israel tenía que guardar. Una de ellas era la Pascua, el sacrificio del Cordero. Cristo fue crucificado durante la Pascua. Resucita, 40 días está con ellos, con los discípulos. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Y es en esta festividad, en este acontecimiento donde viene el Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia, desde que el Señor sube al cielo, desde que el Señor sube 40 días, al menos pasaron 10 días unánimes constantes orando. Esa fue la preparación de lo que hicieron. No estaban pensando como les decía, es que voy a ver si tengo este instrumento o el otro para evangelizar, o es que hasta que tenga tal chunche voy a ir a evangelizar, o tal para artefacto, hasta que hagamos una actividad así o así. La iglesia está orando. La iglesia está orando. Esa es la preparación que se necesita si queremos hacer la obra de Dios. Le voy a decir algo muy sencillamente. Por ejemplo, esto es un artefacto que nos sirve para proyectar cosas, etc. Pero le pregunto, ¿el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre esta chunche para que la gente se convierta? No. No lo sabes. Que sí, nos sirve, yo sé que lo que usted quiera hacer, pero no es ahí, ese no es el instrumento que Dios va a utilizar para alcanzar a la gente. El instrumento que Dios utiliza para alcanzar a la gente es a su pueblo, es a usted y es a mí. Y si queremos alcanzar a la gente, necesitamos estar en eso. Necesitamos estar ahí unánimes, unidos, en oración. Quiero ver algo más en eso. Ve ahí en el versículo 14, Hechos 1:14. Todos estos perseveraron
constante. No para. Por ejemplo, los ríos, ¿verdad? Los ríos, el agua es constante, sigue pasando, siempre pasa el agua. Siempre ya no se consigue, o se contamina, etcétera, ya es otra cosa. Pero normalmente el agua pasa constante. Sí. Eso es perseverar. No es que estos hermanos la estaban orando solamente porque hoy era la necesidad de la enfermedad del hermano Juan o del hermano Pedro. No, es que esto era el estilo de estar siempre orando y siempre orando. Siempre orando. No era porque dijeron, vamos a hacer una campaña de oración y ahora sí vamos a orar. No, es su estilo de vida. Era algo parte normal de la iglesia, estar ahí orando como uno. Muchos pasajes nos hablan de eso, sobre todo, por supuesto, en el Nuevo Testamento, dirigido directamente a nosotros como iglesia. Romanos 12:12, ahora vamos a buscarlo ahí. Romanos 12:12. Veamos en el 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en oración, y dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. No paran. No paran. Pasaje más claro de 1 Tesalonicenses 5:17. Lo conocemos de memoria, 1 Tesalonicenses 5:17. Está en un cortito. Dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Cuál es el problema que veo ahora en nuestros días? Que muchas veces la oración del creyente solamente es cuando tiene alguna dificultad, o solo cuando tiene una enfermedad, o cuando quiere algo, ¿verdad? Entonces ahí sí, Señor, deme esto, y lo otro. Pero así no fue la iglesia en los primeros días. Así no fue la iglesia que dio ese poder tan grande de Dios en Hechos 2. Era una iglesia que se mantenía siempre en oración. Siempre se mantenía en oración. Ve ahí Lucas 18 también. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a leer la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que tenía a Dios y respetaba hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario, y él lo hizo por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me hagas de la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Orar siempre y no desmayar. Y que claman a él cuando dice de día y de noche también. Ahora, por eso pienso que la oración en aquel momento de la iglesia, cuando están aquí unidos, unánimes, trato de remontar un momento ahí, a casi 2000 años atrás. Imagínense esto, en Hechos 1, el Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra.
Señor, ayúdanos. ¿Cómo vamos a hacer esto tan grande que nos has dejado? Señor, guarda nuestra iglesia. Guárdanos, Señor, para poder hacer esta misión. Señor, permítenos conocerte más para que otros te conozcan. Me parece que por ahí tendría que andar la línea que estaba orando en aquel entonces y por lo que clamaba. Una iglesia que está orando por la misión, una iglesia que está orando para poder cumplir lo que el Señor Jesucristo les ha mandado. ¿Por qué estamos orando nosotros? Casi siempre nuestras oraciones son como los chiquillos, ¿verdad? La lista de Navidad para, quiero esto, dame esto, y lo otro. Chunches y más chunches. Pero ¿cuánto estamos nosotros enfocados en orar por la misión? En orar para que Dios suba a la iglesia, para mantenernos en fe, para que nuestra fe no caiga, para que nuestro testimonio no caiga, para mantenernos unidos, para que el pecado no nos aparte de Dios. ¿Cuánto estamos orando por eso? Y muchas veces en nuestras familias también, ¿verdad? Queremos ver un gran mover de Dios, ¿verdad?, en las cosas, pero no estamos dispuestos a pasar en oración. Y no solo porque sea que Dios que me dé X, Y o Z, lo que yo quiero, a veces pedimos mal, ¿verdad?, para nuestros deleites que estamos orando, y por eso no recibimos nada. Eso es desgraciado. ¿Cuánto estamos orando, verdad, por la piedad, la santidad de nuestros hogares, de nuestras familias, en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos orando para mantenernos firmes y fieles? ¿Cuánto estamos orando para que Dios nos guarde de la tentación y poder salir victoriosos? ¿Cuánto estamos orando para que la iglesia crezca, para que podamos conocer al Señor más? ¿Cuánto estamos orando en esta forma? ¿Cuánto es la oración de verdad un estilo de vida de nosotros? Y alguien me dice, no, sí, hermano, la oración sí es un estilo de vida. Yo desayuno, almuerzo y cena, los 3 tiempos sí tengo que agradecer al Señor, gracias por la comida, gracias por el almuerzo y gracias por la cena. Yo tengo un estilo de oración. Y ahí lo que decía, que claman a Él día y noche, orar sin desmañar, la luz de Jesús, ellos ahora. Es diferente. No hay duda que habrá un moverse de Dios si la iglesia ora. Si la iglesia tiene un estilo de vida de oración. No es por una campaña de oración. Es porque cada uno está orando. Cada uno está encendiendo, ¿verdad?, ese fuego. Con el que puede iluminar a otros, con el que puede calentar a otros. Y ahí dice, ¿verdad?, que estaban, perseveraban, ¿verdad? Volvemos a Hechos 1, dice, perseveraban. Era su estilo de vida, era algo constante. A veces también, pero antes de pasar al siguiente punto, ¿cómo nos pasa en la vida? Ay, vamos bien, y si todo bien, pues, ahí oro, me mantengo más o menos orando, ¿verdad? Cuando las cosas vienen a pico, ¿verdad? A veces, ahí sí clamo, ¿verdad, Señor? Me vuelvo de oración, la verdad es que así sea, también, porque a veces hay que viene uno ahí, viene el pico y ya, ay no, Señor, usted ya no quiero nada con usted, ya no quiero nada. Hermanos, pónganse un momento en los pies de aquellos cristianos que estaban en este momento. Cristo Jesús había dicho que era el Mesías, que él era el rey, que estaba bajo el gobierno de los romanos, el imperio de los romanos. Cualquier otro que se levantara y dijera que era un rey, merecía la muerte. Y más si habían seguidores de ese, ¿qué les iba a esperar? Que le dieran una
claro, digo, lo que están creyendo, lo que están diciendo. No, estaban en peligro sus vidas. Y decir que creían en Jesús, que era el Mesías, que era el Rey de Israel, significa que les iba a costar su vida. Iban a venir los romanos y que los iban a sacar de sus propiedades, se iban a confiscar todo, se iban a quedar en la calle y los iban a mandar a los calabozos. Así por eso que está llorando, ¿verdad? Porque esto es lo que está pasando en este momento. Y más si se levantan y van a predicar de este Jesús en aquel momento, ¿verdad? A las demás personas. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a hacer, ¿verdad? En medio de toda esta oposición, en medio de todo este peligro real de nuestras vidas, de nuestras posesiones, de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas? Señor, por eso que se está orando. Esa oración produjo este movimiento tan grande en Hechos capítulo 2. No cesaron de orar. Las circunstancias no hicieron que pararan de orar. Ni las buenas, ni las malas, ni las dificultades, sino más bien se amarraron, ¿verdad?, los pantalones, por decirlo de una forma, y vamos a orar y orar y orar y orar. Sin importar lo que estaba pasando, vamos a orar. Y dice que estaban unidos, ahora sí, unidos, unánimes. Todos estaban en ese mismo sentir. Tenemos la necesidad de orar. No porque sea la obligación, no sea porque Pedro nos dijo, bueno, vamos a orar en este momento. No, necesitaba orar. Cada creyente ahí necesitaba orar. Estaban con esa misión en su corazón, poder sentir. Necesitamos orar y estar aquí juntos en oración. Dios quiere que nosotros estemos unidos. Unánimes, no podemos estar unánimes si no estamos unidos. Unánimes debe tener ese mismo sentido. No estamos unidos. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención. Vaya al libro de Juan, por favor. Libro de Juan. Libro de Juan. Juan capítulo 17. En el contexto, ¿verdad? Yo lo he visto en otras oportunidades. Jesús está en uno de los momentos de más intimidad con sus discípulos. Está en oración y está orando por sus discípulos. Él está a punto de ir a padecer ahí a la cruz del Calvario y está orando al Padre por sus discípulos. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está orando. Está elevando esta oración por sus discípulos. Él se va, por supuesto, él va a ir a padecer a la cruz. Ya él sabe también que por el poder de Dios va a resucitar. Él lo sabe todo. Pero ¿qué es lo que él ora por sus discípulos? Padre, bueno, yo me voy, entonces, como me voy, yo quiero que ustedes den casas, carros, posesiones, cuentas bancarias. Yo quiero que usted haga todo esto en ellos. No vemos nada de eso en esta oración. Incluso ni siquiera veo aquí en la oración esta específica aquí en Juan 17. Y Dios, si yo quiero que los sanes a todos y que les quites toda enfermedad, y tampoco veo eso. ¿Qué es lo que el Señor pide? Y hay 3 veces que lo pide en esta oración. 3 veces. Vamos a ver.
que anden divididos, no que anden ahí en pleitos, no que anden ahí en celos, en envidias, en contiendas. Que no me dijo que ahora no lo vuelvo a ver tampoco, que ya no me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. Que Señor, que sean uno, que sean uno. Y cuando veo ahí en Hechos capítulo 1, cuando veo a los discípulos realmente ahí donde están en peligro su pellejo, sus posesiones y sus hijos y todo lo que tienen, todo su futuro, por decirlo de alguna forma, por supuesto que decían: somos uno porque estamos en lo mismo. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nuestra fe nos puede costar todo. Entonces es hora que sean uno. Y si fueron uno, ahí estaban siendo uno. Ahí estaban uno. No, es que yo me quiero ir porque la hermana viene el pretoriano ahí, romano, y me va a dar latigazos porque yo creo en Jesucristo. Ahí está el otro hermano, diciendo: vamos, no podemos quedar a Jesús, tenemos que seguir adelante. Lo que nos espera es mucho mejor que lo que está aquí en esta tierra, poniendo la esperanza y la fe en Jesucristo. Ay, es que estoy con esta dolencia, ya hoy no voy a seguir orando, no voy a seguir ahí con ustedes. No, vamos, valientes, aquí estamos juntos, tenemos la misma fe, somos uno. Y ahí se alentaron, ahí se dieron unidos, compartiendo esa misma fe. Eso fue lo que el Señor logró, que sean uno como nosotros. 17:21. Es más, vean el 18, que interesante, porque aquí también está la obra que el Señor manda. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como vimos allá en Hechos 1, vayan y sean testigos a todo el mundo. Bueno, aquí les está diciendo lo mismo. Está hablando por eso. Y como nos está enviando al mundo para que prediquen y enseñen de Él, entonces también está hablando el Padre, versículo 20 y 21. Dice: mas no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y no dice para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando están ahí unidos, el mundo cree. Pero cuando nos ven unidos y separados y pleitos por aquí o pleitos por allá, el mundo no habla de esos que quieren, no quiero saber nada de ellos. Si se supone que ellos tienen un montón de problemas que quieren menos, quiero estar yo con ellos. Que sean uno. Un poquito más adelante, el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo creo que tenemos que empezar a vernos como uno. Y la única forma, independientemente de su condición, de sus condiciones, de su vida, de su trasfondo, de lo que usted piense, de lo que yo piense, tenemos que ser uno en esa cosa que es lo que nos une y que es lo que tenemos en común. ¿Qué es? Nuestra fe. Es la fe. ¿Por qué somos uno?
Entonces, cuando usted ve a su hermano, su hermana en Cristo, usted me dirá, ¿cómo están persiguiendo los romanos o lo que sea? Bueno, el mundo lo está asediando todos los días. Los medios, las redes sociales lo están acechando todos los días y metiéndose en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Para que nosotros ni siquiera veamos al Señor. Es una batalla. Bueno, somos uno. Estamos lidiando como uno, por supuesto. Pero vea a ese hermano, esa hermana en Cristo que está ahí a la par suya y en cualquier otra parte del mundo. Vean como esa persona también, ese miserable, ese pecador que merecía el infierno, igual que usted, igual que yo. Pero que ahora por la gracia de Dios somos perdonados de todos nuestros pecados. Somos uno. Ay, usted es uno que creyó en Cristo. Gloria a Dios, yo también. Soy salvo por gracia porque yo no merecía. Yo merezco estar ahí en el agua de fuego eternamente para siempre. Sí, gracias a Dios porque hemos logrado creer en Él. Nos ha olvidado que somos uno. Y el diablo, ¿qué es lo que hace entonces a nosotros? Dividirnos. Es que si el hermano no piensa igual que yo, pues ya no me cae nada con él. Si no hace esto, no, tampoco. Pleitos, celos, iras, contiendas, lo que sea, son divisiones. El Señor obra que nosotros estemos unidos y Satanás lo que quiere es dividirnos. Entonces ya si tuvo un disgusto con un hermano y con una hermana, ya no vuelve a la iglesia. Ya no voy a permanecer en mí. Y necesitamos estar juntos. Vaya un momentito, por favor, allá. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vean lo que dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, ya tengo el padre Pablo, pues, os ruego, se los ruego. Ustedes creyentes, se los ruego por el nombre, claro que dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces entienda, si usted es causa de división, entonces vea que es en el nombre del Señor que usted tiene que buscar estar unido. Como hemos de unidos para que el mundo crea. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que soy medio tiro mañana. Es que a mí sí me gusta el juego. Usted agarra una cajita de fósforos, la enciende. Es un simple fosforito, pequeñito, y usted lo deja ahí. ¿Qué va a pasar con ese simple fosforito? Se va a consumir. Pero no sé que usted lo ha hecho. Bueno, no lo haga. Solo por la supervisión de adultos. Enciende un fosforito, pero ¿qué pasa si usted pone otro fosforito a la par? Es más grande la llama. Bueno, pero esos dos fosforitos añádale otro más. Es más grande. Otro, más grande la llama. Póngale la cajita de fósforos. Es más grande. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar unidos en oración, y cada uno de nosotros tiene que estar encendido, unido. Queremos que el Señor alcance al mundo de la multitud
actitudes y queremos ver transformado nuestro vecindario, transformado nuestro centro de trabajo, nuestros compañeros de estudios, queremos ver transformado todo. Pero se nos olvida que somos nosotros en primer lugar los que necesitamos estar encendidos. ¿Cómo vamos a iluminar a otros si usted y yo estamos apagados? ¿Cómo va a arder el altar de Dios, verdad? Si usted y yo estamos apagados. Si no queremos encender esa luz. Y esa luz la enciende usted en su vida personal. ¿Cómo enciende esa chispa? Metiéndose en la presencia de Dios, orando y orando y teniendo un estilo de vida usted cerca del Señor. Entonces ahí habrá uno, sentido, habrá uno ahí. Y a ese otro se le suma otro más, y hay más luz, y otro más, y habrá más luz, y ojalá que más se una y más luz. Unidos para que todos crean. Pero a veces estamos pensando, el único que necesita estar encendido es el pastor, porque enseña la Biblia y nada más. Porque enseña a los niños, o porque se para a cantar. No, es que todos necesitamos avivar ese fuego. Desde el niño hasta el anciano. Toda la iglesia está unánime, decía la Biblia. Todos. Y eso produjo ese gran fuego allá en Hechos capítulo 2. Unánimes, unidos. ¿Quién lo está dividiendo? ¿Quién lo está separando de los demás? A veces el orgullo, a veces la falta de perdón, a veces son los celos, a veces la envidia, a veces el pecado personal. Y el Señor está orando, Señor, yo ruego que sean, y Pablo, en el nombre del Señor, que estén unidos, quítense ustedes toda división. Necesitamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Les decía, ¿verdad? Que ellos, en el versículo 14, otra vez, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí están orando. Cristo ha ascendido al cielo. Ahora la iglesia está orando. Los primeros discípulos ahí unidos, orando, unánimes, perseverando unánimes, con toda oración y ruego. Y luego viene el día de Pentecostés. Ellos se mantuvieron ahí constantes, pero aquí hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Porque si vamos un poquito más atrás en el capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban orando. Mientras tanto, estaban orando. Ahora dice no muchos días. Pero el Señor no sabemos, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero algo se hicieron ellos, sin importar cuánto iban a hacer hace no muchos días, siguieron orando. Siguieron orando. Cristo les ha dado una promesa y ellos siguieron orando. No sabían cuándo iba a venir esa promesa del Espíritu Santo, pero ellos estaban orando. Esto nos muestra una enseñanza de la iglesia aquí en estos primeros días. Era una iglesia que tenía paciencia en oración. Paciencia en la oración. Muy diferente a nosotros hoy en día. Y yo entiendo, pero a veces tenemos situaciones y sentimos ya tan apremiante que ya pensamos que ya, no sabemos que ya está.
Pero ellos estaban esperando. Necesitamos ser pacientes también, esperar. Si Dios promete algo, póngale la firma, porque ya Dios se la puso. O sea, usted lo que tiene que hacer es creer, y yo tengo que creer ya lo que Dios puso, porque es promesa. Y las promesas de Él son fieles. Se cumplen. Necesitamos aprender a ser pacientes. Pacientes en Él. ¿Cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo nos cuesta? Porque, y se ve a título personal, ¿verdad? Eso no va al banco y ya hay 3 personas y yo estoy desesperado porque quiero que me atienda y quiero irme rápido, ¿verdad? O hacer un mandado que me atienda y ya salir rapidísimo. Ya no queremos esperar nada. Y en las calles, peor, ¿verdad? Ya nadie quiere esperar el semáforo, todo el mundo se tira el semáforo en rojo. Nadie quiere esperar. Además, ya ni las películas queremos esperar, y ahora la dan antes y ya que no hay la gente que está haciendo también y eso. Todo es ya. Y se nos olvida que parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Saber esperar. Aun cuando no vemos, tal vez humanamente, la respuesta. Nos cuesta tanto esperar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia. Parte del fruto. Pero también la paciencia es para fortalecernos. Hechos 1:4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, cual dijo: esperasen. Yo no sé por qué, se lo preguntará usted al Señor cuando estemos aquí en el cielo, pero Él tenía todo el poder para decirle: me voy de una vez que venga el Espíritu Santo de ustedes. No lo hizo así. Pasaron por lo menos unos 10 días hasta Pentecostés, 9-10 días, desde que el Señor asciende hasta que se cumple esta promesa. Pero tal vez ellos hubieran estado pensando: Señor, pero me voy ya de una vez, deme esto, ya, para ir y predicar y que ya la gente se convierte, ya. Espérese. Tenemos que aprender a esperar. Este es un pasaje que nos gusta mucho, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías un momento, Isaías 40:31. Vaya ya, por favor. Isaías 40, versículo 31. Pero a veces como que se nos falta ver una partecita ahí en este versículo. Isaías 40, versículo 31. Vamos a ver este, 31. Isaías 40, 30. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Los que qué? Esperan. Ahora, no es como cuando uno va al trabajo y está ahí sentado, ¿verdad? Pues aquí esperando que venga el bus. Ay, yo voy en el bus y ya voy tarde, ¿verdad? No se trata de eso. Pues esperando. Es que mientras estoy esperando, estoy con Él. Estoy conociendo, estoy escuchando, me mantengo cerca de Él. Entonces, con razón, si yo hago esto, es muy diferente, porque entonces ahora sí voy a tener nuevas fuerzas. Ahí, aunque esté cabizbajo, pues se levantará como las águilas, porque he estado esperando con Él, he estado con Él.
aquel que todo lo puede y es todopoderoso. Entonces, no sé, yo creo que cada vez que hablo de este pasaje, que por supuesto es una gran esperanza que nos alienta, pero que nos rete también a aprender a esperar. Y a ese esperar no es solo estar ahí brazos cruzados, es aquí estoy, Señor, conociéndome, aquí estoy, quiero caminar contigo, escúcheme, quiero escucharte, quiero seguir. Es una gran diferencia. Aprendamos a esperar en el Señor. Si aprendemos a esperar en Él, sepa lo que usted y yo no estamos perdiendo nunca el tiempo, nunca estaremos perdiendo el tiempo. Hechos capítulo 1, otra vez. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Qué pasa entonces después de Hechos capítulo 1? El poder del Espíritu Santo es visible. ¿Qué vemos en Hechos capítulo 1? Después de Hechos capítulo 1, vemos multitudes que se convierten. Vemos a Dios impactando el mundo. Después de Hechos capítulo 1. Para que todo eso acontezca, hay que ir a Hechos capítulo 1. Jeremías 33:3. Leamos, yo sé que ustedes lo conocen. Pero lean. Jeremías 33:3. Leamos el 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Yo creo que otra vez analiza un poco el versículo, vas a partir al 13, que usted más conoce. ¿Quién es el que ha dicho esta palabra? Jehová. Hizo la tierra, Él, ese nombre grande y glorioso, Él. ¿Qué dijo Él? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré grandes cosas ocultas que tú No conoces. ¿Qué estaban haciendo en Hechos 1? Estaban clamando, unánime, constantes. Y Dios hizo algo que ellos ni se imaginaron, seguramente. Todas multitudes, 3,000 personas se convertían y todos los días había más gente y más gente que se convertía. Dios respondió. Clama a mí y yo te responderé. Ahora en nuestra vida también, si sabemos que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, pero el problema es que no queremos pasar como Hechos 1, ¿verdad? No queremos tener un estilo de oración, un estilo de vida de oración, y solo oramos ahí de vez en cuando se nos ocurre, o cuando hay alguna necesidad por ahí, o me siento mal por algo y dice, no, ¿verdad? Pero no es parte de la visión. Hermanos, este próximo mes, si Dios lo permite, vamos a estar llevando el Evangelio. Pero lo que quiero despertar en nosotros y en mi vida personal también es que tenemos que tener un estilo de vida de oración. No solo está orando por esta necesidad o aquella, está orando usted por su vida espiritual, está orando por la iglesia, que Dios la cuide, la proteja, que todos crezcamos en fe, que estemos unidos, que Dios quite cualquier división. ¿Por qué estamos orando? Que nos mantengamos en oración unánime, Señor. Le voy a poner un reto, yo me lo voy a poner también en este mes de mayo. Todos los días, de lunes a viernes, vamos a hacer una llamada de oración. No me importa si usted está trabajando y en hijos o lo que sea. Si puede poner los audífonos, se pone el audífono y oye, y ahí nos acompaña. Si puede conectarse, se conecta. Pero vamos a orar todos estos días.
restaurantes, los fines de semana vamos aquí a la iglesia. Pero entre semana, que es lo más difícil, estar allá afuera, vamos a estar orando. Un tiempo, necesitamos estar orando. Ahí, hoy tenemos la ventaja de la tecnología, es una super ventaja. En aquel entonces yo no sé dónde vivía Juan, Pedro, el Paco, Hugo, Luis, yo no sé dónde vivían. Pero tenían que ir hasta un solo lugar ahí para estar unidos. Hoy podemos estar unidos a un simple es que no cuesta nada. Entonces le voy a invitar, vamos a ver el versículo, vamos a estar orando. Invito para que ustedes nos acompañen. Entonces, ¿qué les dije? 7, 7 y media. 7. No digan ahora. Se me fue entonces la Biblia. A las 7 y media, vamos a estar aquí. 7 y media. Entonces, usted anda donde hable, que no pueda contestar ahí cuando usted se conecta. Apaga la cámara, lo pone, aprieta ahí el micrófono, lo apaga, pero usted está ahí con nosotros. Unánimes. Y cuando vayamos a orar también, esté unánime en esto. Recuerde, usted y yo, como hijos de Dios que somos, tenemos algo en común también. Es algo maravilloso y precioso. Usted y yo tenemos la bendición de ir al Padre Celestial en la ciudad. De entrar al trono de la gracia, ser aceptos en el amado. Eso nos hace ser unánimes, estar juntos. Entonces te voy a invitar a que hagamos este reto de este mes de mayo y estemos orando, que Dios nos dé la bendición de poder ir. No sé si se convertirán multitudes, no sé si de una persona, no sé si nadie se convertirá, eso no me interesa. Y le voy a decir la razón. Así como Dios hizo grandes movimientos ahí en Nínive, donde Jonás entró y dijo unas palabritas y todo su pueblo se convirtió. A veces Dios actúa así. A veces el mundo está tan endurecido que Dios también manda que estos den testimonio para que no puedan decir que no se les dio la oportunidad. Y si no, véanlo ahí con Noé. No sé cuánto tiempo Noé construyendo el arca diciendo, bueno, hoy hay un diluvio y se va a inundar todo esto y todo el mundo inundado. Nadie se arrepintió, solo 8 personas se salvaron. Como Dios quiso hacer aquí en Hechos 2, miles de personas se convirtieron. No lo sé. Pero sí sé que en cada caso hubo gente de Dios obedeciendo lo que Dios mandó. Aunque Jonás hay como medio rebeldoso, pero al final de cuentas, pues. Entonces, el mismo mandato que el Señor dice aquí, me seréis testigos de Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último de la tierra,